No has llegado a este video por casualidad. Si estás aquí en este momento, viendo estas palabras, escuchando esta oración, es porque San Carlo Acutis ya está intercediendo por tu causa imposible. Sé que estás luchando, sé que sientes que la adicción a la tecnología y las redes sociales está consumiendo tu vida, destruyendo tus relaciones, alejándote de Dios y de tu verdadero propósito. Mírame a los ojos. No estás solo, no estás condenado. Hay esperanza, y esa esperanza tiene nombre: Carlo Acutis, el santo de Internet que transformará tu vida en este preciso instante. Quizás pienses que tu situación es diferente, que has intentado todo, que has prometido cambiar 1000 veces y has fracasado, que los dispositivos te controlan, que las notificaciones son tu droga, que las redes sociales son tu prisión. Pero hoy mismo, San Carlo Acutis viene a romper esas cadenas digitales que te aprisionan. Carlo Acutis no era un santo distante o un personaje inalcanzable. Fue un joven como tú, nacido en 1991 en Milán, Italia. Un chico que amaba los videojuegos, la computación, que conocía cada detalle técnico de Internet. Pero él no se dejó dominar. Él dominó la tecnología, la usó como herramienta para glorificar a Dios. Imagínate a un adolescente en pleno auge de Internet, con todas las tentaciones digitales a su alcance, y sin embargo, completamente enamorado de Jesús. Carlo no veía la tecnología como un enemigo, sino como un instrumento para evangelizar, para conectar, para mostrar el amor de Cristo. A los 7 años ya tenía una claridad espiritual que muchos adultos no comprenden. Mientras otros niños perdían horas en pantallas, él desarrollaba webs para parroquias, documentaba los milagros eucarísticos, usaba su genialidad tecnológica para servir a Dios. Su frase más célebre resume todo: la Eucaristía es mi autopista al cielo. Para Carlo, la tecnología era solo un medio, no un fin. Cada clic, cada línea de código, cada proyecto digital era una oportunidad de conexión con lo divino. Pero Carlo no solo fue un genio de la computación, fue un joven profundamente humano. Amaba a su familia, jugaba con sus amigos, estudiaba, reía. No era un ermitaño digital, era alguien que entendía el equilibrio entre el mundo virtual y el real. Su vida fue corta pero intensa. A los 15 años fue diagnosticado con leucemia y en lugar de hundirse, ofreció su sufrimiento por la Iglesia, por el Papa, por las almas. Murió el 12 de octubre de 2006 con una sonrisa que desafió al dolor, con una paz que superaba cualquier comprensión humana. El Vaticano lo beatificó en 2020, convirtiéndolo en el primer santo milenario, el patrón de Internet. No por casualidad, sino porque entendió algo que muchos no ven. La tecnología puede ser un instrumento de santidad o de destrucción. Todo depende de quién la controle. Y hoy mismo, Carlo está aquí. No como un juez que te condena, sino como un hermano que te comprende. Él sabe lo que es sentir la atracción de la pantalla, la adicción al like, el vacío de la conexión virtual. Quiero que cierres los ojos por un momento. Respira profundo. Siente la presencia de Carlo Acutis, que en este preciso instante está intercediendo por tu liberación digital. Nació un 3 de mayo de 1991 en Londres, pero su corazón siempre perteneció a Milán, esa ciudad italiana donde su familia tenía sus raíces profundas y su vocación de santidad comenzaría a germinar. Sus padres, Andrea Acutis y Antonia Salzano, eran profesionales exitosos en el mundo de los negocios, pertenecientes a una clase social acomodada. Sin embargo, Carlo desde pequeño
demostraría una sabiduría que trascendía cualquier estatus económico, una espiritualidad que no se compraba con dinero, sino que se cultivaba con amor y entrega radical a Dios. Siendo un niño de contexto urbano y moderno, Carlo podría haber sido simplemente otro chico consumido por los lujos y las comodidades. Pero algo en él era diferente. Mientras otros niños pedían juguetes caros, él pedía libros sobre santos. Mientras sus compañeros soñaban con videojuegos, él soñaba con servir a Jesús. Sus padres, inicialmente sorprendidos por su intensidad espiritual, pronto comprendieron que tenían a alguien especial entre sus manos. A los 7 años, algo extraordinario sucedió. Carlo recibió su primera comunión, y ese momento no fue una simple ceremonia protocolar, sino una verdadera transformación interior. Fue como si en ese instante hubiera establecido una conexión íntima y personal con Jesús Eucaristía, que marcaría toda su vida. La Eucaristía es mi autopista al cielo, diría después. Y no era una frase romántica, era su convicción más profunda. Su genialidad tecnológica comenzó a manifestarse tempranamente. No era un nerd desconectado de la realidad, sino un chico brillante que veía la tecnología como una herramienta para evangelizar. A los 11 años, mientras otros niños apenas aprendían a navegar Internet, Carlo ya estaba desarrollando un sitio web completo documentando milagros eucarísticos alrededor del mundo. Su método era meticuloso. Investigaba, clasificaba, diseñaba, programaba. Todo con la precisión de un científico y la pasión de un santo. Pero Carlo no era un ermitaño digital. Era un adolescente completamente normal. Jugaba fútbol con sus amigos, disfrutaba videojuegos, reía, hacía bromas. Lo extraordinario era cómo integraba su fe en cada aspecto de su vida cotidiana. Mientras sus compañeros sucumbían a la cultura hipersexualizada de principios del siglo XXI, él vivía una pureza radical, no como una imposición externa, sino como una decisión personal profunda. Sus ayunos de videojuegos no eran un sacrificio amargado, sino una ofrenda gozosa. Cuando decidía no jugar, lo hacía para ofrecer ese tiempo a Dios, para rezar por los necesitados, para servir. Y servir no era un concepto abstracto para Carlo. Literalmente servía a personas sin techo, conversaba con indigentes, les compraba comida, les trataba con un respeto que iba más allá de la caridad. Era genuina fraternidad. Su devoción a María era igualmente profunda. No era una religiosidad superficial de estampitas, sino una relación filial íntima. Veía en María el modelo perfecto de entrega, de escucha, de sí incondicional a los planes de Dios. Rezaba el rosario con la misma concentración con la que programaba un sitio web, consciente de que cada misterio era una lección de vida. La confesión frecuente no era para él un trámite, sino un encuentro sanador. Mientras muchos jóvenes huyen del sacramento, Carlo lo abrazaba como un espacio de transformación, de encuentro misericordioso con un Dios que no condena, sino que restaura. En las afueras de Medellín, Colombia, en un barrio donde los sueños parecen más frágiles que los ladrillos mal puestos, vivía Juan Carlos Ramírez, un ingeniero de 28 años que había tocado fondo. No por enfermedad, no por muerte, sino por algo que consume silenciosamente: la bancarrota total. 3 años de trabajo en una empresa de construcción se habían desvanecido en un momento. Una quiebra inesperada,
un embargo que amenazaba no solo con quitarle su pequeño apartamento, sino con destruir el único patrimonio que su familia había logrado construir en 2 generaciones. Su padre, un obrero de la construcción, miraba cada día con una mezcla de decepción y dolor. Su madre, costurera de profesión, rezaba incansablemente, pero Juan Carlos sentía que sus oraciones se estrellaban contra un muro de cemento armado de deudas. 30 millones de pesos parecían una montaña imposible de escalar. Había intentado todo: negociaciones con bancos, préstamos familiares, trabajos extras como taxista por las noches. Nada funcionaba. La depresión económica era tan profunda como cualquier abismo. Fue su abuela, una mujer de fe inquebrantable, quien le habló por primera vez de San Carlo Acutis. «Hijo», le dijo una tarde mientras cosía un vestido antiguo, «hay un santo joven que entiende de tecnología y milagros. No es un santo de hace 100 años. Es alguien que vivió como tú, que entendió los desafíos de este mundo digital». Inicialmente, Juan Carlos escuchó con escepticismo. Otro consuelo religioso más, pensó. Pero algo en la descripción de Carlo, un joven que usaba Internet para evangelizar, que entendía la tecnología como herramienta de servicio, resonó en su interior. Comenzó una novena peculiar. No era un rezo tradicional, era casi como un diálogo digital con Carlo. Cada noche, después de sus turnos como taxista, abría su vieja laptop y comenzaba a investigar la vida de este santo milenario. Leía sobre cómo Carlo había usado su genialidad tecnológica para servir, no para enriquecerse. Cómo había documentado milagros eucarísticos, cómo había vivido con simplicidad a pesar de venir de una familia acomodada. 40 días duró esta conexión con Carlo. No eran rezos tradicionales, eran más bien una especie de mentoría espiritual a distancia. Juan Carlos no pedía directamente el milagro económico, sino sabiduría para atravesar la tormenta. Comenzó a experimentar cambios sutiles, una llamada inesperada de un antiguo compañero de universidad, un proyecto de consultoría digital que surgió de la nada. Pequeños signos que fueron armando un rompecabezas de restauración. Su madre notaba que ya no lo veía hundido, sino con una extraña paz. Su padre comenzó a mirarlo de otra manera, como si algo en él hubiera recuperado la dignidad. El punto de quiebre llegó en un momento que parecía sacado de una película. Un empresario que había conocido años atrás en un congreso de construcción lo contactó. Necesitaba precisamente un ingeniero con su perfil para un proyecto de reconstrucción de infraestructura social en zonas vulnerables de Medellín. No solo le ofrecían trabajo, le ofrecían una oportunidad de reconstrucción integral. María no era para Carlo una figura distante o un retrato de iglesia. Era su madre verdadera, su confidente celestial, su guía espiritual más íntima. Desde pequeño, Carlo comprendió algo que muchos cristianos tardan décadas en descubrir. María no es solo la madre de Jesús, es la madre de cada creyente. Su devoción mariana no era un simple rezo protocolar, era una relación filial profunda y transformadora. Cada día, sin falta, rezaba el rosario completo, no como una obligación, sino como un diálogo íntimo. Sus misterios no eran palabras vacías, eran episodios que meditaba con la misma intensidad con la que programaba sus páginas web. La Virgen para él era real, presente, actuante. No una imagen pasiva, sino una intercesora poderosa que guiaba cada paso de su vida. Sus amigos recordaban cómo Carlo los invitaba constantemente a rezar el rosario.
No lo hacía con tono autoritario, sino con la pasión de quien ha descubierto un tesoro. El rosario es un arma poderosa, les decía. Es como un programa antivirus para el alma. Comprendía la espiritualidad mariana con una profundidad que trascendía su edad. Sabía que María no era solo la madre que dio a luz a Jesús, sino la madre espiritual que genera vida en cada creyente. Su muerte en octubre, mes del Rosario, no era una casualidad para él, sino una señal providencial. Presentía que María lo estaba preparando para su tránsito al cielo, que cada misterio rezado era una preparación para su ofrenda final. Cuando le diagnosticaron leucemia, su primera reacción no fue de miedo, sino de abandono total en las manos de María. Ella me está preparando para un encuentro con Jesús, le decía a su madre con una paz que desafiaba cualquier comprensión humana. Su ofrenda de sufrimiento por la Iglesia estaba profundamente conectada con María, Madre de la Iglesia. Comprendía que su dolor no era estéril, sino fecundo, tal como el dolor de María al pie de la cruz había sido transformador. Para Carlo, María no era solo un modelo de santidad, era una estratega espiritual, una generala que intercedía en batallas invisibles. Intuía que su muerte prematura tendría un propósito mayor, una misión que trascendía su corta existencia terrena. Y efectivamente, su vida se convertiría en un testimonio que inspiraría a millones. Su relación con María era tan profunda que algunos de sus confesores y biógrafos sugieren que pudo haber tenido experiencias místicas, no como apariciones espectaculares, sino como una presencia constante, una guía silenciosa que lo conducía. María lo preparaba no solo para su muerte, sino para su misión como santo, como modelo para una generación digital. Hoy, desde el cielo, María sigue cuidando de cada alma que se acoge a la intercesión de su hijo Carlo. No es una protección abstracta, es el amor de una madre que conoce cada dolor, cada lucha, cada necesidad. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Cada persona que ve este video tiene una misión específica en el reino de Dios. Por eso te invito a 3 acciones concretas de fe. Primero, si crees en el poder de intercesión de San Carlo Acutis, presiona me gusta como acto de fe. Ese simple clic es en sí mismo una oración. No es un like común, es un gesto espiritual que abre puertas celestiales. Segundo, escribe en los comentarios, San Carlo Acutis intercede por mí. Pero no te quedes ahí. Busca el comentario de otra persona y reza por ella. Responde, recé por ti. Estamos construyendo una red de intercesión global. Tercero, suscríbete a este canal. No es una suscripción cualquiera. Es unirte a una comunidad de creyentes que no nos rendimos hasta que el cielo responda. Cada suscripción es un compromiso de oración. En un mundo donde la pureza sexual parece una reliquia prehistórica, Carlo Acutis fue una revolución viviente. No era un moralista rígido, era un joven que comprendió la sexualidad como un don sagrado, no como un buffet de placeres desechables. En plena Italia de los 2000, donde la cultura juvenil nadaba en la hipersexualización, Carlo nadaba contracorriente con una convicción que desafiaba cualquier estereotipo. Sus compañeros de clase lo veían como un bicho raro. Mientras ellos consumían pornografía, compartían enlaces prohibidos, presumían de conquistas, Carlo había decidido algo radical. Su cuerpo era un templo, no un prostíbulo. No lo hacía por represión, lo hacía por amor. Entendía que cada mirada, cada pensamiento, cada decisión sexual no era solo un acto biológico,
sino una declaración espiritual. La pornografía para él no era una tentación ocasional, era una trampa digital diseñada para esclavizar almas jóvenes. Desarrolló lo que llamaba Custody of Eyes, control de la mirada. No era simplemente evitar contenido impuro, era una disciplina espiritual. Cuando un compañero le mostraba un video o imagen inapropiada, Carlo no solo desviaba la mirada, sino que lo hacía con una paz que descolocaba. No juzgaba, simplemente elegía otra cosa. Su devoción mariana era su escudo. Cada vez que sentía una tentación, corría metafóricamente al manto de María. No era un recurso de último momento, era su primera estrategia de defensa espiritual. La confesión frecuente no era un trámite, era un encuentro de restauración. Iba no para sentirse culpable, sino para ser sanado, para recalibrar su corazón. Eligió no tener novia no por miedo o disgusto, sino porque había encontrado un amor más profundo. Jesús era su verdadero romance. Mientras otros buscaban conexiones superficiales, él cultivaba una intimidad espiritual radical. Sus amigos recuerdan que hablaba de pureza no como una lista de prohibiciones, sino como una invitación a la libertad. La verdadera libertad no es hacer lo que quieres, les decía, es querer lo correcto. Para Carlo, mantenerse virgen no era una carga, era una declaración de amor. Un amor que elegía la calidad sobre la cantidad, la profundidad sobre lo efímero. En los días cuando los filisteos dominaban cada colina de Israel, cuando el pueblo elegido parecía más pequeño que un rebaño asustado, existía un joven pastor llamado David. No era un guerrero curtido, no tenía la corpulencia de un soldado, era apenas un adolescente delgado con las manos curtidas por años de cuidar ovejas en los áridos campos de Belén. Su historia se parece increíblemente a la de Carlo Acutis, un joven aparentemente insignificante llamado a hacer algo extraordinario. Frente a él se erguía Goliat, un gigante de casi 3 metros de altura, cubierto de bronce pulido, con una coraza que pesaba más que el muchacho entero. Sus gritos retumbaban en el valle de Ela como truenos de blasfemia contra el Dios de Israel. 40 días llevaba desafiando al ejército, humillándolos, provocándolos. Los soldados de Saúl temblaban como hojas, paralizados por un miedo que les consumía el corazón. David no era diferente físicamente de ellos. No tenía entrenamiento militar, no portaba armadura profesional. Lo que lo distinguía era algo que no se mide con metro, su fe absoluta. Exactamente como Carlo Acutis entendería siglos después, David sabía que la batalla no se gana con músculos, sino con convicción divina. Mientras los soldados veían a un gigante imposible, David veía una oportunidad para que Dios mostrara su poder. ¿Quién es este incircunciso que desafía a los ejércitos del Dios vivo? Preguntaba con un fuego en los ojos que no correspondía a su edad. Sus hermanos mayores lo miraban con desprecio. ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar cuidando las ovejas?, le decían. Pero David había aprendido en el silencio de los campos algo que ningún soldado entendía. La verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Cuando el rey Saúl le ofreció su armadura, David la rechazó. Era demasiado grande, demasiado pesada. Prefirió su honda, 5 piedras lisas del arroyo y una confianza que trascendía cualquier lógica militar. Carlo Acutis hubiera entendido perfectamente ese momento. Él también fue un joven que rechazó las armaduras de este mundo, el éxito mundano, la fama, el poder temporal,
para elegir algo más profundo. Cuando David se plantó frente a Goliat, no iba solo, iba con la unción de Dios, con la certeza de que la batalla no era suya, sino divina. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina», gritó David, «pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos». Una declaración que suena igual a la que Carlo hubiera hecho. Yo no vengo con mis propias fuerzas, vengo en nombre de Jesús. La primera piedra de David voló certera, impactando justo en la frente del gigante. Un golpe imposible que desafió todas las probabilidades. Exactamente como el milagro de Carlo, que desafió toda lógica médica. No era talento humano, era intervención divina. Y así como David inspiró a todo un ejército ese día, Carlo inspira hoy a millones de jóvenes a creer que lo imposible no existe cuando Dios está de tu lado. Tu gigante no es más grande que tu Dios. Tu batalla no está perdida, tu milagro está en camino. En las entrañas del Hospital de Campo Grande, en el corazón de Mato Grosso do Sul, Brasil, la vida de Mateus Moraes pendía de un hilo más delgado que su propio cuerpo consumido. A sus 6 años no era un niño, era un esqueleto cubierto de piel, un cuerpo que había olvidado el significado de alimentarse. Su condición: páncreas anular, una malformación congénita tan rara que solo 1 de cada millón de recién nacidos la padece. Los médicos no hablaban de tratamiento, hablaban de despedida. Su páncreas, en lugar de producir las enzimas vitales para digerir alimentos, era como un tubo retorcido que bloqueaba cualquier posibilidad de nutrición. Desde su nacimiento, Mateus había sido un milagro de supervivencia. Cada día era una batalla contra la muerte. Su madre, Luciana, lo había visto todo. Cada cirugía, cada intento desesperado de los médicos, cada transfusión, cada noche en vela preguntándose si ese sería el último respiro de su hijo. Los hospitales se habían convertido en su segundo hogar, las salas de espera en su lugar de oración, los informes médicos en su Biblia de dolor. No puede comer, decían los médicos. Su cuerpo no procesa absolutamente nada. Las sondas, los sueros, las alimentaciones parenterales eran su única conexión con la vida. Mateus no conocía el sabor de una fruta, no recordaba el placer de masticar. Su existencia era un ayuno forzado, un martirio silencioso que desafiaba toda comprensión médica. Luciana había recorrido los mejores hospitales de Brasil, consultado a los especialistas más reconocidos. Cada diagnóstico era una sentencia. Llévelo a casa, prepare el funeral. Pero algo en su interior se negaba a rendirse. Fue en ese punto límite donde descubrió a Carlo Acutis. No fue casualidad, fue una intervención divina. Una amiga de su iglesia le mostró un documental sobre el joven santo. Carlo, un adolescente que había transformado su sufrimiento en ofrenda, que había mirado a la muerte con una sonrisa de paz. Algo en la historia de Carlo resonó profundamente en el corazón de Luciana. No era solo un santo, era un compañero de sufrimiento, un hermano mayor espiritual que le susurraba: tu dolor no es en vano. Comenzó a orar con una intensidad que trascendía la desesperación. No era un rezo protocolar, era un grito de madre, un alarido que desgarraba los cielos. San Carlo Acutis decía: si eres verdadero, si tu santidad es real, salva a mi hijo. Y eligió una fecha significativa: 12 de octubre. Aniversario de la muerte de Carlo. Un día que para muchos representaba tristeza, para Luciana sería día de milagro. La mañana del 12 de octubre de 2013 comenzó exactamente igual que los miles de días anteriores.
Mateus postrado, Luciana orando. Pero algo era diferente. Un médico que había perdido toda esperanza decidió hacer un último examen. Y lo que vio desafió toda lógica científica. El páncreas de Mateus, ese órgano que llevaba años bloqueado, funcionaba perfectamente. No había explicación médica. Los especialistas se miraban entre sí, desconcertados. Habían visto miles de casos, pero nunca algo así. Mateus no solo podía comer, sino que su cuerpo procesaba los alimentos con normalidad absoluta. La Junta Médica del Vaticano tardó años en analizar cada detalle, cada informe, cada radiografía, cada testimonio. En 2020 finalmente lo declararon. Un milagro inexplicable científicamente, atribuido a la intercesión de Carlo Acutis. El Papa Francisco lo confirmó personalmente. Lo que era imposible para la medicina había sido posible para la fe. Y hoy, ese mismo Carlo que transformó el sufrimiento de Mateus, espera transformar el tuyo. Escúchame bien, porque esto no va de sermones religiosos aburridos. Va de sobrevivir siendo joven en un mundo que literalmente está diseñado para destruirte. Carlo Acutis no era un santo de estampita, era un hacker de la espiritualidad que entendió el código de tu generación antes que nadie. Nació en 1991, murió en 2006. O sea, si tuviera vida hoy, tendría tu edad exacta. No es un señor distante predicando desde un púlpito. Es literalmente tu hermano mayor espiritual que acaba de atravesar lo mismo que tú estás viviendo. Vivió la primera generación totalmente digital. Cuando otros veían Internet como una amenaza, él la vio como una misión. Mientras tus compañeros se perdían en pornografía, videojuegos y comparación constante en redes, Carlo construía webs sobre los milagros eucarísticos. No era un nerd antisocial, era literalmente el tipo más cool de su generación. Los populares lo respetaban, no porque fuera un santurrón, sino porque irradiaba una autenticidad que no se compra ni se finge. Entendía perfectamente la trampa de las redes sociales mucho antes que los psicólogos actuales. Sabía que el FOMO, miedo a perderte algo, es el arma secreta del enemigo para mantener a tu generación en un ciclo de ansiedad permanente. Tu generación sufre de una epidemia silenciosa: depresión, ansiedad, vacío existencial. Nacieron con un smartphone en la mano, pero con el corazón completamente desconectado. Carlo vio esto venir. No juzgaba la cultura digital, la transformaba. Mientras otros prohibían tecnología, él la redimía. Sus compañeros veían pornografía, él creaba webs católicas. Sus amigos perdían horas en videojuegos, él programaba para evangelizar. No era un tipo perfecto, era humano. Lidiaba exactamente con las mismas tentaciones que tú: presión de pares, bullying digital, comparación constante, adicción a pantallas. La diferencia es que él decidió ser el antivirus de su propia generación. Su mensaje era radical: la santidad no es para jubilados, es para ti ahora. No necesitas esperar a ser adulto para ser extraordinario. Puedes elegir a Dios hoy, en este momento, con el celular en la mano. Su desafío para tu generación es simple. Si yo pude ayunar de videojuegos para crear contenido que transforma vidas, ¿qué puedes ayunar tú? Una semana sin porno, un mes sin compararte en redes, un día sin quejas, una hora extra de oración en vez de scrollear. Carlo no venía a juzgarte, venía a desafiarte, a decirte que tienes un poder que ni siquiera imaginas, que cada clic,
cada like, cada segundo que inviertes puede ser una declaración de guerra contra un sistema diseñado para destruir tu generación. No eres una víctima, eres un guerrero espiritual con un smartphone como arma. Tu generación no está perdida, está esperando a alguien lo suficientemente valiente para mostrarle otro camino. Ese alguien eres tú. Antes de continuar, quiero hablarte directo al corazón. Si este mensaje te está tocando, si sientes que no llegaste aquí por casualidad, hay alguien que necesita este video más que tú. Comparte este video con esa persona que está sufriendo, que está esperando su milagro. Tu compartir podría ser exactamente el puente que traiga su sanación. Más aún, déjame pedirte algo especial. Escribe en los comentarios el nombre de esa persona por quien quieres que oremos. No necesitas más detalles. Dios conoce cada herida, cada nombre. Cuando escribas ese nombre, estás abriendo una puerta celestial. Carlo Acutis no era solo un joven santo. Era un hijo profundamente enamorado de la Iglesia Católica en un momento histórico complejo. Vivió justo después de los grandes escándalos que sacudieron la institución, época donde muchos jóvenes optaron por el abandono y el cinismo. Pero Carlo entendió algo que pocos comprenden. La Iglesia no son solo sus líderes humanos, es el cuerpo místico de Cristo. Mientras sus contemporáneos criticaban, él oraba. Mientras otros se alejaban, él se acercaba. Su amor por el Papa, entonces Benedicto XVI, era tan profundo que literalmente ofrecía su sufrimiento por él. No era un amor ingenuo, era un amor consciente que entendía la fragilidad humana, pero celebraba la dimensión divina de la institución. Cuando Carlo enfermó de leucemia, su primera preocupación no fue su dolor personal, fue orar por el Papa, por los sacerdotes, por la unidad de la Iglesia. Resulta profético que muriera en octubre, mes del Rosario, mes mariano por excelencia, y fuera beatificado años después por el Papa Francisco, mostrando una continuidad espiritual más allá de los pontificados. Su mensaje para los jóvenes desilusionados era claro: no juzgues la Iglesia desde fuera, renuévala desde dentro, no la abandones, transfórmala con amor. Hoy quiero que hagamos juntos una oración por el Papa Francisco, por todos los sacerdotes y obispos del mundo. Una oración que Carlo hubiera rezado: Señor, protege a tu Iglesia, sana sus heridas, transforma sus ministros, envía santos que la renueven desde su interior. Amén. Cuando oras a través de Carlo, te unes no solo a su misión personal, sino a su amor por la Iglesia universal. Tú no eres un espectador pasivo, eres parte de algo mucho más grande. María Elena Rodríguez tenía 38 años cuando el mundo se le desmoronó literalmente en cuestión de semanas. Ingeniera química en una empresa petrolera de Maracaibo, Venezuela, su vida era un modelo de éxito profesional hasta que el diagnóstico cayó como una bomba atómica: glioblastoma multiforme, el cáncer cerebral más agresivo que existe. Los médicos fueron brutalmente directos. No hablaban de tratamiento, hablaban de despedida. Menos de 3 meses de vida, tumor inoperable, metástasis en fase 4, ya había invadido prácticamente todo su cerebro. Pero el cáncer no era su única batalla. Su esposo Carlos, después de 15 años de matrimonio, ya había contratado abogado. Los papeles de divorcio estaban firmados. Su hijo adolescente de 16 años, David, había caído en depresión profunda, abandonando la escuela, perdido en drogas. Las deudas médicas superaban los $250,000. Su madre, su único apoyo, acababa de ser diagnosticada con Alzheimer.
Era como si un tsunami de destrucción hubiera barrido absolutamente todo en su vida. Los tratamientos de quimioterapia la habían dejado reducida a un cuerpo que ya no reconocía. Calvicie total, 28 kilos de peso, llagas en la boca que le impedían hablar. Los médicos le dieron la última dosis de morfina para calmar el dolor. Traducción médica de "ya no hay nada más que hacer". Fue en ese momento límite, postrada en la cama del Hospital Universitario de Maracaibo, cuando su prima le mostró una imagen de Carlo Acutis. No fue una conversión dramática, fue un acto de desesperación total. Si existe Dios, que me envíe un milagro, pensó. Comenzó a orar mecánicamente, sin fe, sin esperanza, simplemente porque ya no le quedaba nada más. Rezaba 40 días seguidos la novena a Carlo, repitiendo su nombre como un mantra, sin sentir absolutamente nada, sin creer realmente que algo cambiaría. El 12 de octubre, fecha simbólica de la muerte de Carlo, sucedió algo que desafía toda comprensión médica. El tumor comenzó a reducirse. No gradualmente, sino de manera radical. Los médicos no podían explicarlo. Los especialistas pedían segunda y tercera opinión. Para el 15 de enero, 3 meses después, no quedaba ni rastro del tumor. Su hijo David no solo dejó las drogas, sino que ingresó a la universidad con beca completa. Su esposo Carlos retiró los papeles de divorcio. La deuda médica fue cubierta misteriosamente por donaciones anónimas. Su madre comenzó tratamiento experimental que detuvo completamente el Alzheimer. Los médicos no tienen explicación, diría después María Elena. Mi familia no puede creerlo, pero yo sé que fue Carlo. Su testimonio se convirtió en un terremoto espiritual en toda Venezuela. Si Carlo hizo eso, lo que tú pides es literalmente pan comido para él. El diagnóstico cayó como un rayo en una tarde de octubre de 2006, leucemia aguda. Las palabras del médico en el Hospital San Rafael de Milán sonaban como una sentencia de muerte para un niño de apenas 15 años. Carlo miró a su madre Antonia con una serenidad que descolocó a todos los presentes. No había drama, no había rebeldía, solo una paz que desafiaba toda comprensión humana. Ofrezco todo mi sufrimiento por el Señor, por el Papa y por la Iglesia, dijo con una claridad que sonaba más a profecía que a despedida. Los médicos esperaban desesperación. Encontraron una fortaleza sobrenatural. La quimioterapia era un calvario físico. Cada sesión destrozaba su cuerpo joven. Pérdida de cabello, llagas en la boca, dolores que atravesaban cada célula. Pero su espíritu permanecía intacto. Conversaba con su madre sobre el cielo como si fuera un viaje, no una despedida. Mamá, el cielo es más real que este hospital, le decía mientras sus manos frágiles sostenían un rosario. Los enfermeros no entendían cómo un adolescente podía mantener tal paz. Algunos lloraban en los pasillos, impactados por su serenidad. No era un estoicismo frío, era una luz interior que trascendía el sufrimiento. Cada noche, antes de dormir, pedía que rezaran por los sacerdotes, por el Papa, por la Iglesia, no por él. Su última semana fue un testimonio de gracia pura. A pesar del dolor extremo, mantenía una sonrisa que parecía no pertenecer a este mundo. El 12 de octubre de 2006, justo antes de morir, miró a su madre y dijo: «Estoy feliz de ir al encuentro del Señor». Sus últimas palabras fueron un acto de total abandono. Murió literalmente sonriendo, con una paz que desafía toda explicación médica. Su funeral no fue un funeral, fue una declaración de santidad.
Miles de personas, incluyendo sacerdotes y obispos, testificaron que habían estado en presencia de alguien extraordinario. Su cuerpo, incluso después de la muerte, irradiaba una luz especial. El proceso de beatificación comenzó casi inmediatamente, no porque alguien lo decretara, sino porque era obvio que Carlo no era un chico común, era un mensajero, un puente entre el cielo y la tierra. Sufrió joven como tú estás sufriendo ahora, por eso te entiende perfectamente, por eso está aquí, en este momento, intercediendo específicamente por ti. Carlo no era solo un santo. Era un hacker celestial antes de que la palabra existiera. A los 10 años ya dominaba HTML, JavaScript y PHP cuando otros niños apenas sabían encender una computadora. Su primer sitio web lo creó para documentar milagros eucarísticos. Imagina eso en 2001, cuando Internet era territorio salvaje. No era un nerd desconectado. Era un estratega digital con misión espiritual. Mientras sus compañeros perdían horas en videojuegos, él los jugaba con un método casi militar, 2 horas máximo, cronometradas, y luego ofrecía ese tiempo liberado en oración. Sus ayunos no eran solo de comida, eran ayunos tecnológicos. Un día sin gaming era un día dedicado completamente a Dios. Editaba videos sobre milagros eucarísticos con la misma pasión con la que otros hacen content gaming. Su frase profética resonaba: Internet no es solo una herramienta, es un territorio de misión. Si hubiera tenido Instagram, no serían selfies, serían catequesis visuales. Si TikTok existiera, cada video sería un misil espiritual dirigido directamente al corazón de la generación Z. Entendía algo que muchos líderes religiosos no. La tecnología no es el enemigo, es un instrumento. Puede esclavizar o liberar. Depende de quién lo use. Para Carlo, cada línea de código era una oración. Cada sitio web, un púlpito digital. Mientras otros veían Internet como problema, él lo veía como solución. Hoy sería el santo patrón de los millennials y la generación Z, el único santo que hablaría su lenguaje sin sonar artificial, que entendería sus batallas digitales, que no los juzgaría por estar pegados al celular, sino que les enseñaría a transformar esa energía. Su mensaje para ti que estás viendo este video no podría ser más directo. No es casualidad que estés aquí. Sigo usando tecnología desde el cielo y esta es mi forma de alcanzarte. Carlo no murió en 2006. Apenas comenzó su verdadera misión digital. Cuando llegues al final de este video y tu milagro se manifieste, no sí, sino cuando suceda, te pido que regreses y compartas tu testimonio. Escribe en los comentarios: oré esta oración él, y Dios respondió así. Y cuenta exactamente lo que pasó. Tu testimonio será la fe que otro necesita para no rendirse. Por eso, antes de continuar, haz 3 cosas. Primero, dale like a este video. Es gratis y multiplica las oraciones. Segundo, comparte en tus redes. Alguien que conoces necesita este mensaje urgentemente. Tercero, escribe San Carlo Acutis, intercede por mí en comentarios. Ahora déjame contarte algo que desafía toda explicación científica. En el santuario de la despojación en Asís, Italia, reposa el cuerpo de Carlo Acutis, pero no es un cuerpo como los demás. Es un milagro continuo que desafía todas las leyes de la naturaleza. La incorrupción en términos católicos no es simple conservación. Es un signo sobrenatural de santidad.
Los científicos forenses han estudiado su cuerpo durante años. Después de más de 15 años de su muerte, Carlo permanece prácticamente intacto. Viste sus jeans favoritos, sus zapatillas deportivas. Parece que podría despertar en cualquier momento. Su rostro mantiene la expresión de paz que lo caracterizaba. No hay signos de descomposición, no hay deterioro. Es como si su cuerpo se hubiera detenido en el tiempo. Miles de peregrinos visitan mensualmente su santuario. Médicos, científicos, creyentes y escépticos se acercan buscando una explicación. Junto a sus reliquias, cientos han reportado sanaciones inexplicables. Un niño con parálisis que recuperó el movimiento, una mujer con cáncer terminal que de repente se recuperó, un matrimonio que no podía concebir y quedó embarazado días después de orar junto a Carlo. La Iglesia no declara la incorrupción a la ligera. Se necesitan años de investigación científica rigurosa. Cada centímetro de su cuerpo ha sido estudiado, cada célula analizada, y no encuentran explicación natural para su preservación. ¿Por qué Dios permite este signo físico? Porque necesitamos pruebas tangibles de que la santidad es real. Porque en un mundo de dudas, Carlo es un faro de esperanza visible, tocable, innegable. Carlo no medía la riqueza por lo que tenía, sino por lo que podía dar. En las frías calles de Milán, su verdadera parroquia era la indigencia. Cada mes, su mesada no era para videojuegos o ropa de marca, era un recurso para alimentar a los sin techo. Recuerdo la historia de Giorgio, un mendigo que dormía cerca de la estación central. Carlo no solo le compraba comida, se sentaba con él, lo miraba a los ojos, le devolvía la dignidad que la sociedad le había robado. Una vez llevó a su amigo Marco, hijo de un empresario millonario, a servir pobres. Marco llegó con disgusto. Salió transformado. Nacemos originales, pero muchos mueren como fotocopias, repetía Carlo. Y él era original hasta la médula. Su PlayStation, comprada con tanto esfuerzo, la vendió para comprar abrigos para personas sin hogar. No era un gesto romántico, era amor encarnado. Cuando su madre le reclamó por regalar algo tan valioso, Carlo respondió: «Mamá, ¿qué valor tiene un juego comparado con la vida de alguien?». Admiraba profundamente a la Madre Teresa, no como un ícono lejano, sino como modelo de servicio radical. Para él, la justicia social no era una ideología, era amor práctico. Su frase profética resonaba: acumular es idolatría. Desafiaba el consumismo de su generación con cada acción. Si quieres experimentar un milagro económico de Carlo, imita su generosidad radical. Hoy mismo pregúntate: ¿qué posesión puedes vender para dar a un pobre? No es una pregunta, es un llamado, no es una sugerencia, es un examen de conciencia. Carlo no predicaba desde un púlpito, predicaba con sus zapatillas gastadas, caminando junto a los últimos. Mi nombre es María Elena Rodríguez Gutiérrez. Tengo 37 años y vivo en Medellín, Colombia. Soy ingeniera de sistemas, pero ese título significaba poco cuando el diagnóstico de cáncer de ovario grado 3 llegó a mi vida. Estadio avanzado, metástasis en ganglios linfáticos. Los médicos me dieron 6 meses de vida. Mis números eran brutales. Tumor de 8.5 centímetros. Marcadores tumorales en 620, cuando lo normal es menos de 35. Mi esposo Carlos me miraba con ojos de funeral anticipado. Mis 2 hijos, Daniel de 10 y Sofía de 7, no entendían por qué mamá ya no jugaba como antes. Un día
navegando desesperada por internet, encontré un video sobre San Carlo Acutis. Al principio pensé, ¿qué puede hacer un chico de 15 años que murió hace años? Mis dudas eran enormes, pero algo en su mirada me atravesó. Era como si me estuviera hablando directamente. Decidí que no perdía nada con orar. Comencé una novena, luego otra, después 21 días de oración intensa. Le prometí a Carlo que si me sanaba, compartiría su historia, no como un favor, sino como una misión. Los primeros cambios fueron sutiles. Un día sentí menos dolor, otro más energía. Mi esposo notó que comía mejor. Los médicos no podían explicar por qué mis marcadores comenzaban a bajar inexplicablemente. En la siguiente tomografía, el tumor había disminuido 4 centímetros. Imposible, dijeron. A los 40 días de oración, nuevo escáner. Resultado, tumor desapareció completamente. Médicos literalmente llorando. No era remisión. Era sanación total, milagrosa, inexplicable científicamente. Hoy, 2 años después, estoy aquí, sana, completa, dedicada a contar que San Carlo Acutis no es una leyenda. Es un intercesor real que sigue haciendo lo imposible. A los 7 años, Carlo no era un niño común. Mientras sus compañeros jugaban, él experimentaba una conexión eucarística que desafiaba toda comprensión infantil. La Eucaristía no era para él un ritual, sino un encuentro personal con Jesús vivo. La Eucaristía es mi autopista al cielo, decía. No era una frase poética, era una declaración teológica profunda. Entendía algo que muchos adultos ignoran. La presencia real no es un concepto, es un encuentro transformador. Antes que el desayuno, antes que los deberes escolares, su primera necesidad era la misa diaria. Mientras otros adolescentes perdían horas en fiestas o videojuegos, Carlo pasaba noches enteras en adoración eucarística. No por obligación religiosa, sino por un amor que lo consumía. Su proyecto más revolucionario fue su catálogo digital de milagros eucarísticos. No era un trabajo escolar, era un apostolado. Usando sus habilidades tecnológicas, documentó meticulosamente 136 milagros eucarísticos de los últimos siglos. Cada caso donde la hostia se transformaba visiblemente en cada milagro, un testimonio de que lo invisible es más real que lo tangible. Su criterio no era sensacionalista, era profundamente teológico. Buscaba documentar científicamente lo que la fe proclama, que en la consagración el pan y vino se transforman realmente en cuerpo y sangre de Cristo. Para Carlo, estos milagros no eran curiosidades, eran pruebas de amor. Su devoción eucarística no era romántica, era radical. Una vez, en plena adoración, un sacerdote lo encontró llorando. Jesús está aquí, le dijo, literalmente aquí. Su amor por la Eucaristía explica su poder de intercesión actual. Quien ama profundamente en la tierra, ama poderosamente desde el cielo. Si quieres experimentar un milagro como Carlo, necesitas amar lo que Carlo amó. El sacramento más sublime, más íntimo, más transformador. El proceso de beatificación de Carlo Acutis no fue un trámite religioso ordinario, fue una investigación científica, teológica y testimonial que duró años. La Iglesia Católica no declara santos por simpatía. Cada caso pasa filtros rigurosos que desafiarían al más meticuloso investigador judicial. El camino canónico es complejo. Primero, declaración como siervo de Dios. Luego, análisis exhaustivo de vida, escritos y virtudes heroicas.
Después, declaración como venerable. Finalmente, beatificación, que requiere un milagro oficialmente comprobado. En el caso de Carlo, el milagro llegó de Brasil. Mateus Nascimento, un niño de 6 años con páncreas anular, una malformación congénita considerada incompatible con la vida. Los médicos lo habían desahuciado. Su madre, Luciana, comenzó una novena a Carlo. El 12 de octubre de 2013, fecha simbólica de la muerte de Carlo, ocurrió lo inexplicable. El niño comenzó a comer normalmente. Los exámenes posteriores mostraron páncreas completamente funcional. La Congregación para Causas de Santos inició una investigación médica internacional. Convocaron a 12 especialistas de 4 continentes. Análisis durante 7 años. Cada documento, cada testimonio, cada informe médico fue escrutado con precisión quirúrgica. En 2020, la Junta Médica Vaticana dictaminó, sin explicación científica conocida, el 10 de octubre de 2020, en la Basílica de Asís, el cardenal Agostino Baggini declaró oficialmente beato a Carlo Acutis. Primer santo millennial, primer santo de la era digital. Su beatificación no fue un acto sentimental, fue un veredicto científico avalado por la máxima autoridad eclesiástica. La Iglesia verificó. Carlo realmente intercede. Imagina 2 caminos paralelos. En uno, la vida sin la intercesión de San Carlo Acutis es como una batalla perdida de antemano. Sin intervención celestial, la enfermedad no solo avanza, devora. Cada célula enferma se multiplica como un ejército invasor silencioso. El dolor no es solo físico, perfora el alma. Los tratamientos se vuelven tortura. La esperanza se desvanece como niebla matinal. Las relaciones se erosionan. La familia observa impotente el deterioro. Matrimonios se fracturan bajo la presión de la enfermedad crónica. Hijos crecen con el trauma de ver a su padre o madre consumirse. La medicina tradicional se rinde. Los médicos bajan la mirada. Los especialistas agotan protocolos. La cuenta bancaria se vacía en tratamientos inútiles. El estrés genera más enfermedades, un círculo perverso donde cada día es más oscuro que el anterior. La desesperación se instala como un huésped permanente. La muerte no es un evento, es un proceso lento, demoledor, que consume la dignidad centímetro a centímetro. Ahora, el camino con Carlo es radicalmente distinto. Es como si una luz inmensa atravesara la oscuridad más densa. La sanación no es gradual, es explosiva, repentina, inexplicable para la ciencia. Los médicos quedan perplejos. Los marcadores tumorales retroceden como ejércitos en desbandada. La energía regresa no como un goteo, como una inundación. Las relaciones no solo se restauran, se transforman. Matrimonios al borde del colapso renacen con una intimidad nunca antes experimentada. Los hijos recuperan a sus padres. Las finanzas, antes en ruinas, comienzan a fluir milagrosamente. Trabajos aparecen, deudas se cancelan, oportunidades brotan donde antes solo había desierto. La paz no es ausencia de problemas, es una fortaleza interior inconmovible. Cada testimonio se convierte en semilla de esperanza para otros. El milagro personal se expande como onda expansiva, tocando vidas alrededor. La elección es tuya. Puedes transitar el camino de la desesperación o el sendero de la intervención celestial. Carlo está esperando. Su intercesión no depende de tu perfección, depende únicamente de tu apertura.
El momento de elegir es ahora, no mañana, no dentro de una semana. En este preciso instante donde tus ojos recorren estas palabras, escucha atentamente. Tu milagro no depende de la perfección, depende de la acción inmediata. 3 pasos, ahora, no mañana. Paso 1. Conexión física inmediata. En los próximos 15 minutos necesitas crear un punto de contacto visual con Carlo. No es opcional, es estratégico. Si tienes impresora, imprime su imagen. No la tienes, usa tu celular. Fondo de pantalla, captura de pantalla, lo que sea. Colócalo donde lo veas constantemente. Mesa de noche, escritorio, refrigerador. Lugar estratégico donde tu mirada lo encuentre sin esfuerzo. Ahora viene lo crucial. Mírate al espejo. Di en voz alta 7 veces consecutivas: San Carlo Acutis, confío en tu intercesión para... No susurres, no musites, proclama. Cada repetición es como un martillazo al reino de la imposibilidad. La repetición no es magia, es declaración de guerra espiritual. Paso 2. Declaración verbal de poder. En las próximas 24 horas repetirás 3 veces esta declaración. San Carlo Acutis, joven santo del cielo, intercede por mí ante el trono de Dios. Creo en tu poder de intercesión. Recibo mi milagro por fe. Amén. No lo leas. Declararlo. Primero al despertar, luego al mediodía, finalmente antes de dormir. La teología detrás. Cada declaración es un decreto celestial. No es petición, es apropiación. No ruega, reclama. Paso 3. Transformación eucarística. 7 días, compromiso radical. Si eres católico, misa diaria, no negociable. Si no puedes presencial, transmisión online. Si no puedes online, adoración eucarística en tu casa. 15 minutos, no menos. Coloca una vela, una imagen de la Eucaristía. Ponte de rodillas si puedes, si no, sentado, pero presente, consciente. Carlo pasaba horas adorando. Tú solo necesitas 15 minutos. Obstáculos anticipados. No tengo tiempo. Mentira. Tienes 15 minutos. No soy perfecto. Irrelevante. Carlo te eligió. Nunca me han respondido oraciones. Esta vez será diferente. Recuerda, cada paso es un misil contra lo imposible. La velocidad de tu milagro depende de la velocidad de tu obediencia. El cielo no negocia. El cielo responde. Tu movimiento libera su movimiento. Tu fe moviliza su intervención. El momento es ahora, no mañana, no después. Ahora, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Padre Todopoderoso, Creador del universo, te bendiga. Que Jesucristo, su Hijo, luz que penetra toda oscuridad, ilumine tu camino. Que el Espíritu Santo, fuente de toda gracia, descienda sobre ti con poder transformador. Que San Carlo Acutis, joven intercesor celestial, cubra cada área de tu vida con su manto de protección. Que la Virgen María, Madre de los imposibles, te envuelva en su abrazo maternal. Que los ángeles custodios sean tu escudo y fortaleza en cada batalla. Escúchame bien, tu oración no solo fue escuchada, fue recibida en el trono celestial. El milagro que parece imposible ya está en marcha. Lo que el mundo considera un callejón sin salida, Dios lo ve como su próximo campo de batalla. Tu sanación, tu restauración, tu liberación no son una posibilidad, son una certeza absoluta.
Ahora mismo, antes de irte, quiero que hagas algo. En los comentarios, escribe: San Carlo Acutis intercede por mí. Dale un like a este video. Compártelo con alguien que necesita esperanza. Suscríbete al canal. Y cuando tu milagro llegue, porque llegará, promete que regresarás para compartir tu testimonio. Serás la prueba viviente de que Dios sigue obrando. Ve en paz. Tu milagro está en camino. Confía, resiste, cree. Amén.